Según Beto, los criminales no operan en un vacío, operan bajo el cobijo o incluso las órdenes de figuras que vemos en la televisión o en las boletas electorales. Las palabras exactas que quedaron grabadas en el video: comieron humanos, decía ella. Es una asquerosidad, comieron humanos. El puerto más famoso de México se había convertido en un paraíso internacional para la pederastía. Un sistema secreto de control, chantaje y esclavitud. Este era el mundo de NXIVM. Investigadores han señalado similitudes entre ambos grupos, como por ejemplo jerarquías cerradas o confesiones privadas utilizadas como control. Sí. Otra de las cosas que también se desclasificó últimamente fueron las investigaciones científicas de Epstein. Otra faceta poco conocida de Epstein era su relación con la ciencia. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Club del Futuro. Mi nombre es Pablo. Mi nombre es Eric. Exactamente, y hoy les traemos un tema sumamente muy cabrón. ¿Cuál tema traemos hoy? Hoy estuve viendo bastantes podcasts acerca de este video que salió de Saskia Niño de Rivera, de este recluso que se llama Beto. Alberto. Okay. Sí, algo me mandaste y está intrigante. Ajá. Ahorita vamos a ahondar en la historia de qué trata, pero a mí escuchando su testimonio me hizo recordar otros casos. Uno de ellos es Gabriela Rico Jiménez, que hasta a día de hoy no se sabe su paradero y que denunció cosas muy locas. Y a mí me trajo a la mente otro caso que podría estar o no relacionado, que es Acapulco Kids, tema bastante polémico que estudió una periodista que se llama Lidia Cacho, que de hecho a día de hoy ni siquiera puede vivir aquí en México, sino que actualmente vive en España. ¿Por qué? Porque es perseguida debido a los reportajes que hizo y las investigaciones que sacó. Entonces vamos a hablar un poco, traemos parte de esos tres temas y luego qué más viene. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de NXIVM, que ustedes lo habrán conocido tal vez por la actriz Allison Mack. Y vamos a tratar de unir todo con algunos cultos por ahí, como lo es la cienciología y algunas de los nuevos archivos de Epstein y de nuevas cosas que han salido, y vamos a tratar de unir todo y desenmarañar todo este misterio para ustedes. Para eso estamos aquí. Entonces va a empezar mi compa Eric, así que Simón, ¿qué traemos aquí? ¿Qué es lo primero que hay? Simón, a ver, primero quiero resaltar que estos 6 casos que traemos, todos convergen en un punto. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? ¿Qué es? El punto en el que converge todo, y lo cual es muy triste, pero uno de los puntos en el que converge todo, que es algo bastante triste, pero sigue pasando en las élites, es cómo las élites de alguna manera siguen traficando con personas. Sí. Y personas que son inocentes, por decir menores de edad. Lo mínimo, ¿no? Entonces, esto está muy, muy cabrón, se va a poner muy, muy, muy loco, así que agárrense y va a estar bueno. Aquí vamos a sacar algunas teorías nuestras, vamos a tratar de desenmarañar todo este misterio, así que pongan atención. Y que quiero hacer un disclaimer y, a ver, vamos a tratar de unir unos puntos, son teorías. Sí. No estamos realizando ninguna afirmaciones, no. Solamente hay que pensarle un poquito y... Estamos sumando 2 más 2, básicamente. Hay cositas extrañas. Y a mí me gustaría iniciar con el caso de Beto. ¿Qué fue lo que declaró? Y cosillas que me trajeron a la mente, ¿no? Entonces, quiero empezar con este caso. Dale con Toño. La voz que escuchamos en el podcast de penitencia no es la de un hombre que busca redención inmediata, sino la de alguien que narra su propia destrucción como si fuera un proceso inevitable. Beto, sentenciado a 72 años de prisión,
se sentó frente a Saskia, niño de Rivera, no para pedir perdón, sino para explicar cómo se construye un criminal en las grietas de nuestra sociedad. Para entender sus declaraciones hay que empezar por el origen que él describe, un abandono absoluto. Beto relata que fue dejado en un orfanato por su madre biológica, un lugar donde, según sus palabras, la protección era inexistente. Esto es, él fue dejado en Tlalpan. Ok. Recién tenía 15 días de nacido. Ok. De ahí pasó a un hogar adoptivo, que lejos de ser un refugio, se convirtió en su primer infierno. Beto denunció haber sido víctima de abusos sexuales sistemáticos por parte de su padre adoptivo. Una traición a la inocencia que, según él, apagó cualquier rastro de empatía que pudiera haber tenido. Y aquí quiero explicar, porque no está en el parte del guión. Él es dejado nuevamente a los 15 días de nacido. Su madre le deja una carta del por qué pues, lo dejó ahí en adopción. Sí. A la edad de 5 años es adoptado por este monstruo, que no se le puede decir de otra forma. Y él relata en su historia que el primer día que llega a este casa de locos, porque eso no es un hogar, a esta casa de locos, lo primero que le sucede es que le compran unos pescuezos. Ok. Y él, siendo un niño de 5 años, que pues ha vivido la mayor parte de su vida en un refugio, Sí. pues nada más le arranca el pellejo a los pescuezos. Sí. Y no le rasca la carnita. Entonces esto hace enojar a este loco imbécil, y le da una golpiza. Ok. Lo maltrata bastante fuerte, al punto donde también es amarrado pues junto con un perro que tenían ahí. Ok. A ese punto. Ok. ¿No? Entonces, bueno. Dice, a los 10 años, mientras la mayoría de los niños están preocupados por la escuela, Beto ya había cruzado la línea de no retorno. En la entrevista confiesa con una frialdad inquietante que a esa edad cometió su primer desvivimiento. Ok. Y aquí los quiero poner un poquito en contexto. A los 9 años, o sea, él se va de su hogar a los 6 años. Después de un año de todos estos maltratos por parte de este personaje. Se va un 15 de septiembre, él lo recuerda porque lo mandan a comprar tostadas. Y pues aprovecha para irse. Entonces sí, se va a vivir a Tacuba. Y en Tacuba se pone a lavar combis. Combis y camiones. Porque es una central. Sí. Entonces ahí también, de ahí empieza a vivir en las coladeras. Él dice, me recuerdo que creo que es la coladera 16. Ahí vive unos años, hasta la edad de los 9, y pues ahí aprendió varias cosas, ¿no? Como pues, a consumir sustancias, con Mary Jane. Ok. Y sobrevive justo lavando combis y tal. Sí. Y ya. Entonces de ahí aprende, se mueve a la Merced y ahí aprende, conoce a señores de 60, 80, así el rango de edad. Sí. Le enseñan a leer. Ok. Y a escribir. Entonces a los 9 años, este vato es lo secuestran. Pero antes de eso, él conoce a una niña. Una niña que era como 3 o 5 años mayor que él. Okay. Tenía 9. Y pues se hacen pareja, ¿no? Son novios. Sí. Y los secuestran a los dos. Ok. Se los llevan a ser entrenados. Ok. Entonces la niña no aguanta. Y pues al que no aguantar ese entrenamiento, porque los enseñaban a expresarse. Él lo que dice es que le enseñaban a expresarse, a comer correctamente, o sea, como los hábitos de este cubierto es para tal y tal. Sí. Le enseñan
y los entrenaban, los ponían a hacer ejercicio para que estuvieran fuertes. Ok. Entonces, esta niña no aguanta, pues le quitan la vida Ujú. y él dice que pues las personas los niños ya desvividos que no aguantaban el entrenamiento, los iban a tirar a Tlalpan. Ok. Y entonces al punto en el que llega, ya sale, dice que el entrenamiento duró un año, Ujú. por lo tanto, si fue privado de su libertad a los 9, A los 10. a los 11, 10. pon tú. Entonces sale de ese entrenamiento y pues ya un poquito más fuerte con contactos y Ujú. tal. Contactos porque ya estaba en un escuadrón, lo que él describe como un escuadrón. Ok. Entonces va con sus nuevos amigos Ujú. y sacan de trabajar pues, a este monstruo que lo estuvo torturando todo un año Ok. y pues le quita la vida. Lo Ujú. tortura primero y luego le quita la vida. Ujú. Entonces, ese es el contexto, Ok. ¿no? A ver, no fue un accidente, eso no fue un accidente, fue el inicio de una carrera. Ujú. Él describe este acto como el momento en el que se dio cuenta de que la vida de los demás no tenía valor, porque la Ujú. suya nunca lo había tenido para nadie. Ujú. A partir de ahí, su narrativa se vuelve un catálogo de horrores y operaciones clandestinas. Ujú. Beto asegura que escaló rápidamente en el mundo del crimen organizado, pasando de ser un ejecutor solitario a formar parte de estructuras mucho más complejas, lo que hace que su testimonio sea tan disruptivo. Es la seguridad con la que afirma haber trabajado para las élites. O sea, nuevamente Sí. recibió un entrenamiento. Según Beto, los criminales no operan en un vacío, operan bajo el cobijo o incluso las órdenes de figuras que vemos en la televisión o en las boletas electorales. Esto se refiere, obviamente, a A los artistas políticos y y artistas. gobierno. Sí. Aquí es donde se pone turbio. Sí. Y es por lo que decíamos, cómo se relacionan estas Ujú. cosas, ¿no? Porque Ujú. también sucedió con el caso de Epstein. Ujú. Son élites las que están operando este rollo. Sí. Uno de los puntos más oscuros de su declaración es la descripción de cómo se gestaban las privaciones de libertad. Es que Ujú. no puedo decir esa palabra. Sí. Beto no se presenta como un improvisado. Habla de logística, de inteligencia y de una falta total de remordimiento al elegir a sus víctimas. Ujú. El caso por el que hoy purga su condena es la privación de libertad de la hija de un funcionario público. Es solo la punta del iceberg de una trayectoria que, según él, incluyó el desvivimiento de su propio padrastro como un acto de justicia por su propia mano. Ok. Es lo que les describí hace rato. Exactamente. No voy a describir qué es lo que le hizo Sí, no, pues no tal, es necesario, pero. porque él lo hace. Si quieren ver eso, vayan a ver el podcast de... Después de que terminen este episodio, vayan a ver el episodio de Beto, de Saskia Niño Ajá. Rivera. Pero lo que realmente paralizó a la audiencia fueron sus menciones a la limpieza de nombres de famosos, de Ujú. nombres famosos. Beto afirmó que su trabajo consistía en ocasiones en realizar tareas sucias para proteger la imagen de personas poderosas. Ok. Mencionó rituales, fiestas privadas y actos de degradación humana que involucraban a menores de Ujú. edad, asegurando que figuras como una señora muy carismática al ojo público, Ujú. de nombre Carmen Salinas, estaban al tanto o que participaban de estas dinámicas. Entre otros, mencionó a la familia la familia, Ok. la familia Ujú. y a Ludvika Paleta, Ujú. que ahorita vamos a hablar de eso, Ok, cómo ok. se relaciona con Ujú. Nexium, porque también Sí, por ahí sí. va. Y y bueno, bueno, aunque estas dinámicas, aunque estas acusaciones carecen de pruebas físicas en el podcast, la convicción con la que Beto las narra creó una atmósfera de sospecha que difícilmente se borrará de la memoria colectiva. A lo largo de la entrevista hay un tema recurrente, la deshumanización.
Beto se describe a sí mismo como una herramienta, una máquina de guerra, Ujú, que fue perfeccionada por el sistema penitenciario y por la calle. ujú, No hay romanticismo en sus palabras. Cuando habla de la desvivisión, la ujú. describe como un trámite. Ajá. Cuando habla del dolor ajeno, lo menciona como una consecuencia necesaria de su oficio. Ujú, Ah, y dato que se me olvidaba, no ujú, solamente menciona a estas personas como Carmen Salinas y tal, sino que también a un ex militar que fue liberado durante el sexenio pasado ujú. y tiene que ver con un número que le sigue al 99 y un elemento que es el fuego. 100, ¿qué sigue del 99? Ujú. Ajá. Simón, no lo Ok, quería ok. decir, pero ok. ¿Por qué no? Pues porque no, güey. O sea, está pesado, güey. Ok, ok. Bueno, y a otro menciona en el podcast, Ujú, blurean, bueno, o sea, censuran el nombre, ujú. el apellido, perdón, pero menciona que su primer patrón fue alguien de nombre Rubén. Ok. Rubén, Rubén algo. algo. Y el segundo apellido no lo dijo que no lo quería mencionar. Ok. Pero estaba en la Cámara de Diputados en el periodo del 2000, que fue cuando salió del supuesto entrenamiento. Y digo Ok. supuesto porque pues nuevamente no hay pruebas. Sí, sí, sí. Es solamente todo testimonial. Sí. Es especialmente revelador cuando habla de su estancia actual en prisión. A pesar de llevar años encerrado y de tener una sentencia que equivale a una cadena perpetua de facto, Ujú, Beto mantiene una lucidez punzante. Dice conocer los secretos de muchos que hoy caminan libres, ujú. que aparecen en la tele. No solamente caminan libres, Sí, sí, aparecen sí. en la tele y están en el poder. Ok. Y sugiere que su voz es peligrosa porque rompe el pacto de silencio entre el mundo del hampa y la sociedad respetable. Sí, sí, sí. Al escuchar a Beto queda una sensación de vacío. Sus declaraciones no son solo la confesión de un hombre que se sabe perdido, sino un espejo de lo que sucede cuando el tejido social se pudre por completo. Él afirma que no tiene nada que perder y esa falta de miedo es lo que hace que su testimonio se sienta tan real y al mismo tiempo tan difícil de procesar. Beto termina su relato dejando claro que es el resultado de una cadena de abusos que comenzó mucho antes de que él tomara un arma. Ujú. Su testimonio en penitencia queda como un registro brutal de cómo la Sí, violencia engendra más de eso mismo sí. y de cómo en las sombras de México hay verdades que solo se cuentan cuando no queda esperanza de salir a la luz. Ok, ok. Y pues básicamente este es un breve resumen de lo que este Beto comenta Ujú, pues en este episodio de Saskia Niño de Rivera. ujú, Yo quiero aclarar que estamos haciendo estas conexiones entre declaraciones de personajes que aparentemente no tienen conexión, porque la mayoría de los podcasts que yo he visto acerca del tema se enfocan en que si Carmen Salinas, que si los Aguilar, ujú, que si están romantizando a Beto o no. ujú. Sí, Beto hizo lo que hizo, es culpable de lo que hizo, porque de víctima pasó a ser victimario. Sí. No hay que romantizar. Ujú, A ver, y no nos vamos a centrar en esos dos temas, porque ujú, eso es lo más que he visto. ujú, Yo lo que quiero notar aquí es nuevamente la posible conexión entre personajes o personas que han dado declaraciones fuertes. sí. Y pues esto me trajo a la mente, las declaraciones de Beto me trajo a la mente justo, como les mencioné al inicio, el, el caso de Gabriela Rico Jiménez. Ujú, El video que está en internet de ella dura aproximadamente 3 minutos. ujú,
Tú traes este caso. No sé si Ujú. quieras agregar algo más a lo de Beto o quieres seguirte directamente a lo de... Porque se conectan bastante y ahorita vamos a analizar un poquito más. Vamos a ir como creando esas posibles conexiones conforme vaya avanzando el Avanzando el podcast, podcast, sí. porque se van descubriendo puntos bastante interesantes Ok, ok. y turbios. Más que interesantes, turbios. Yo les traigo el caso de Gabriela Rico Jiménez. Este caso fue en agosto de 2009 en Monterrey, Nuevo León. Frente a la fachada del Hotel Holiday Inn, se desarrolla una escena que terminaría convirtiéndose en uno de los archivos más perturbadores e incomprendidos en la historia del Internet en México. Una joven de 21 años, Gabriela Rico Jiménez, se encuentra en la calle. Su estado es de una alteración extrema. Pero si prestamos atención al video original, si limpiamos el ruido de la calle y nos concentramos puramente en su voz, nos damos cuenta de que Gabriela no estaba balbuceando incoherencias al azar. Estaba construyendo una narrativa, estaba denunciando lo que ella vivió y lo que ella pasó. Hoy vamos a desmenuzar exactamente lo que pasó ese día, basándonos única y exclusivamente en las palabras literales que salieron de su boca, sin adornos y sin teorías externas por el momento. Solo los hechos y la voz de Gabriela. El video comienza aquí les vamos a poner el video de esto que pasó en algún punto. Y ahí les va. Pues mira, Gabriela está claramente, como ustedes lo acaban de ver, visiblemente desesperada, pero con una claridad cronológica que hiela la sangre. Una de las primeras cosas que grita mirando a quienes la rodean es una declaración de escape. Ella dice textualmente: yo quería mi libertad. Monterrey me liberó, pero me costó mucho trabajo. Con esta simple frase, Gabriela establece que no es una turista teniendo un mal día, sino alguien que afirma venir de un cautiverio. Pero no se detiene ahí. Ella da fechas y lugares específicos y ella continúa gritando: estuve en la Ciudad de México por 1 año y 4 meses. Todo esto empezó a mediados del 2001. Si hacemos la matemática de sus palabras, Gabriela, que en 2009 tenía 21 años, estaba situando el inicio de su primer pesadilla, o de su presunta pesadilla, cuando apenas era una adolescente de 13 años. La angustia en su lenguaje corporal aumenta cuando empieza a hablar de las víctimas. No habla en abstracto. Sus palabras literales son: apenas recuerdo, eran jóvenes y poderosos y los desvivieron. Y luego, como si estuviera justificando su presencia en ese lugar público, añade: he tocado muchas puertas, lo que yo quería era mi libertad, yo quiero mi libertad. Es en este punto donde el incidente escala de una crisis nerviosa a un escándalo de proporciones inimaginables. Gabriela empieza a dar nombres. El primer nombre que lanza al aire es el de uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta, con la voz quebrada por el llanto, sentencia: Carlos Slim. Lo sabía. Ya todo el mundo sabe. Es el hijo. De hecho, menciona a Carlos Slim Domit. Ok, Carlos Slim Domit. O sea, ella pronuncia no Carlos Slim, el que nosotros conocemos como Carlos padre. Slim, sino el hijo. Domit es el hijo. Exactamente. Y de inmediato conecta esta acusación con un dolor personal y profundo. Quiero mi libertad. Me duele en el alma que se lo hayan llevado. Nunca supimos a quién se refería con ese se lo hayan llevado. O sea, no sabemos a quién se llevaron técnicamente. Me duele en el alma que me lo hayan quitado.
¡Déjenme en paz! Porque me llevaron al Ministerio Público y ahí me dijeron que no sabían nada. No sabemos si tuvo un hijo y se lo llevaron. Ajá. Sí, o sea, realmente no especifica quién se llevaron. O un amigo, una amiga. Un amigo, una amiga, puede ser pues, quien sea. Pero la genuina aflicción en su rostro dejaba claro que hablaba de alguien real para ella, alguien que había desaparecido de su vida. Pero la frase que inmortalizó este caso, la que hizo que las autoridades intervinieran rápidamente y la que todavía resuena en los rincones más oscuros de la red, es su desgarradora descripción de lo que supuestamente ella presenció. Gabriela no solo habló de desvivimientos, habló de el acto de comerte a otro ser humano. Y las palabras exactas que quedaron grabadas en el video: comieron humanos, decía ella. Es una asquerosidad, comieron humanos. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba consciente de nada de eso. O sea, sí estaba consciente de los desvivimientos, pero no de que se los comían. Ahora, esa distinción es crucial para entender su estado mental. Ella hace una separación lógica entre saber que desvivían gente y el horror de descubrir qué hacían con los cuerpos. Para rematar la idea, lanza una frase que revuelve el estómago a cualquiera que lo escuche. Olían a carne humana. O sea, yo supongo que las personas que hacían eso son las que olían a carne humana. Ahora, para empezar, ya nada más saber distinguir entre lo que es carne humana y otro tipo de carne, pues ya es como bastante... Lo presenció. Ajá, ya es bastante perturbador, ¿no? En ese momento la policía de Monterrey ya está en la escena. Intentan acercarse a ella, rodearla para someterla. Pero la reacción de Gabriela ante las autoridades no es la de alguien que busca ayuda en el uniforme. Es la de alguien que ve a la policía como parte del problema. Como cuando un oficial intenta tocarla, ella le grita: déjame en paz. Ya me llevaron a la estación de policía y ahí me dijeron que no sabía nada. O sea, que ellos no sabían nada. Menciona también un peregrinaje institucional. Me llevaron al Hospital General. Lo que sucede a continuación es quizás el momento de mayor tensión de toda la grabación. Gabriela fija su mirada directamente en uno de los policías presentes, lo señala con el dedo, acusándolo no de omisión, sino de un crimen de estado. Le grita en la cara: tú estabas ahí, ve por él y desviviste a Muriño. Juan Camilo Muriño, el entonces poderoso secretario de la Gobernación de México, había pasado a mejor vida en un trágico accidente de avión en la Ciudad de México apenas 9 meses antes de este incidente. Estuvo durante el sexenio de... me parece que era Felipe Calderón. Felipe Calderón. Sí, okay. A principios del sexenio. Fue en 2008, noviembre de 2008, lo de Murillo. Y el gobierno había dictaminado que fue un error de los pilotos. Pero Gabriela, parada en la calle de Monterrey, gritaba a todo pulmón que había sido un desvivimiento provocado. Y señalaba a un policía local de estar involucrado. O al menos de tener conocimiento del hecho. O sea, de formar parte de todo lo que pasó. Es justo después de esta acusación política cuando el discurso de Gabriela da un giro que cambiaría su destino legal y médico. Quizás abrumada por el pánico o quizás debido a una ruptura total de su psique, sus denuncias reales comienzan a mezclarse con figuras surrealistas. Empieza a cuestionar a quién más habían desvivido en esta red que ella describía. Sus palabras exactas son: me dijeron a quién desvivieron, a la reina de Inglaterra, a la reina de Alemania, más bien desvivieron a las princesas y a Mickey Mouse. Él también era. Para las autoridades sanitarias y para la policía, estas últimas frases fueron todo lo que necesitaron escuchar. La mención de
la reina de Alemania, un cargo que no existe, y de Mickey Mouse sellaron su diagnóstico. Pasó de ser un posible testigo de crímenes atroces a ser clasificada inmediatamente como una paciente psiquiátrica. O sea, básicamente la tacharon de loca. Sufriendo un brote de esquizofrenia severo. Los análisis de comportamiento señalan que en estados de trauma agudo la mente puede fracturarse, mezclando realidades traumáticas con símbolos de la cultura pop o arquetipos infantiles. Que la verdad no me parece muy legítimo un diagnóstico así nada más por algo tan poco, pero está bien. No, pero yo siento ahí, perdón que te Date. interrumpa, pero sí, muchos decían, ay, ya porque dijo la reina de Inglaterra. Ajá, y ya es loca. No. Yo está loca. Lo que sucede es que los otros, a ver, como estaba increpando al vato, al policía, diciendo, es que tú sabes de Muriño, ella decía Muriño, pero es Murillo. Ujú. El vato se empieza a burlar de ella. Sí. Decía, ay, sí, también, desvivimos a no sé quién y a no sé Ujú. cuántos. Y la morra le sigue el sarcasmo. Ajá. O sea, esta Gabriela le está siguiendo el sarcasmo, no está, dice, sí, también a Mickey Mouse y tal. Ajá. O sea, es como Sí, o sea, simplemente le estaba siguiendo el sarcasmo, no significa que era loca. dentro del estado de shock. Eso es lo que yo percibo Yo del también video. percibo lo mismo. Ya lo habrán visto ahorita Sí. que se los pusimos. Ujú. Pero, o sea, a mí me suena más a que estaba siendo sarcástica. Como ellos empezaron el sarcasmo, Ujú. ella continúa. O más bien para que ella pueda seguir hablando, o sea, como para decir sí. O sea, Exacto. si a todo me vale mal. Sí. Entonces, yo así lo entiendo también. Para los teóricos, esto era evidencia de programación mental. Vean nuestro capítulo de MK Ultra. Sí, por favor. Para los médicos era simplemente el síntoma de una enfermedad descontrolada. Cosa que yo no sé a qué médicos fue, pero esto no es ninguna evidencia de una enfermedad mental. Sí, ninguna. No se puede diagnosticar así nada. No, así, no es como que un doctor vea el video y la diagnostico. No, güey. El desenlace en el video es rápido y muy rápido. Los policías finalmente la someten. Mientras forcejea, ella no tira golpes, solo intenta que no se la lleven. Ajá. Gabriela fue trasladada en una patrulla y canalizada directamente a la colonia Buenos Aires en Monterrey, donde se encuentra el centro psiquiátrico del estado. Ese es el último registro público y verificado que tiene ella. A partir de ese momento los hechos se convierten en silencio. Las autoridades archivaron sus denuncias bajo el amparo del diagnóstico psiquiátrico. Jamás se investigó si realmente estuvo cautiva 1 año y 4 meses en la Ciudad de México. Nunca se abrió una carpeta para investigar a quién se habían llevado y le dolía en el alma. Las frases exactas de Gabriela fueron tratadas como basura verbal de una mente enferma. Casi 2 décadas después, el video sigue ahí. Las palabras exactas de Gabriela no han cambiado, pero la sociedad que las escucha sí. Hoy, en un mundo donde sabemos que las redes de trata operan con impunidad y que la realidad a veces es más oscura que la ficción, el grito de Gabriela nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué parte de lo que gritó Gabriela Rico Jiménez ese día en Monterrey era un delirio y qué parte era una verdad tan horrible que la única forma de procesarla fue perdiendo la razón? Y tiene toda la razón. Gracias por acompañarme a revisar los hechos exactos de este caso. Ujú. Y bueno, aquí vemos qué sucedió. A ver, nuevamente, Ajá. vamos a recapitular un poquito el entrenamiento de ese tal Beto, de ese escuadrón en el que él fue reclutado, Ajá. termina en el 2000. Sí. Ella dice, todo comenzó a mediados del 2001. Sí, pues ahí se juntan un poquito las fechas. Duró 1 año, 4 meses. Ajá. Ahora, eso nos va a llevar al siguiente escalón, que el siguiente es el episodio de Acapulco Kids.
Sí, el caso de Acapulco Kids. donde también élites, Ujú. pues tenían niños y niñas Ujú. para el servicio de personas con dinero. Sí. O sea, llámese artistas, élites de, o sea, me refiero como Empresarios, lo que sea. empresarios, Sí. ajá. Entonces, Ujú. y ella estaba, nuevamente recordemos las palabras, ella estaba privada de su libertad. Ujú. Hace poco había podido recuperar su libertad. Ujú. Ella dice, Monterrey me liberó. Ujú. Monterrey podemos pensar o teorizar a qué se refiere al gobierno. Sí. O sea que le dijeron, ya no nos sirves. ¿Por qué? Porque ya tenía, para ese entonces cuando salió ese video ya tenía 22 años de edad. Ujú. Recordemos que, así como en otros casos, que gringos que ya ahorita vamos a tocar, normalmente se llevan a niños o menores de edad, Sí. pues para el servicio de De las élites. Sí. las élites, pero un servicio sucio. Sí, claro. Entonces, por lo que hice, comenzó 2001, podemos Ujú. asumir que estuvo todo ese tiempo involucrada en fiestas raras. Sí. ¿Por qué? Porque ella menciona, es que yo sabía de los desvivimientos. De Ujú. eso sí sabía, pero no sabía que comían carne humana. Quiere decir que durante X tiempo, o por lo menos yo puedo pensar que durante X tiempo, ella estuvo yendo a ese tipo de fiestas y reuniones Sí. donde nunca había pasado nada hasta que sí pasó, Ajá. hasta que ya vio cosas más fuertes. Nuevamente, Beto también dice que él estuvo conviviendo con personas del gobierno, artistas y empresarios, gente de poder, Exactamente, sí. y que a ese tipo de personas es a quien llevaban los niños. Así ¿Quién es. te dice? Porque él, a ver, Tacuba, el lugar donde menciona que vivía Beto, es aquí en la Ciudad de México. Ujú. Entonces, ¿quién te puede asegurar que no hay otros escuadrones como donde él fue entrenado en otros estados? No, seguramente sí. Y que esta chica, Gabriela, no fue una víctima de esos escuadrones que llevaron para el servicio de estas élites. Sí, exactamente. Ahorita lo que estamos empezando a ver es que está todo como muy compartimentalizado, ¿no? O sea, una cabeza no le dice lo que hace la otra cabeza. Simón. Entonces está muy cañón. A mí lo que me sorprende de ese punto es que salten mucho a decir está loca cuando no se pone la gente a pensar en tú cómo reaccionarías, güey. O sea, la neta, o sea, si estás en una situación así, es una situación de locura. O sea, no Estaba en es. shock. Estás en shock, estás no por estás loca. O sea, simplemente estás. O sea, si yo veo algo así, yo también salgo a Te gritar. rompe la mente. Ajá. Pon tú que no me rompa la mente. De pero- momento, o sea, momentáneamente, o sea, lo que te tranquilizas. No, pero, o sea, en lo que te tranquilizas. Pero me refiero a que estar enojado al respecto y estar gritando al respecto por lo que viste y por lo que sabes. No es una reacción de locura, es una reacción correcta. O sea, si yo veo eso, yo me voy a poner a gritar y voy a poner a soltar vergazos. Sí, es sí, por normal supuesto, que güey. reacciones así. No, por estoy loco. O sea, yo creo que hasta tú también reaccionarías así y dices, no mames, güey, pues me voy a romper la madre con quién. O sea, exactamente. Sí. Porque no es una reacción de locos. Pero sí es un patrón que muchos de estos cultos, en muchos de estas élites, es muchísimo más fácil decir está loca y no seguir el caso. Porque es muy fácilmente desprestigiable. ¿Entienden? Ajá. Y por ejemplo, ahí menciona a un empresario que es, Mm. por ejemplo, Carlos Slim Domit, Ajá. que es el hijo. Bueno, ahí hijo. en el audio o sea, en el video se escucha como Dominic, Ajá. pero el que más se acerca a Dominic es Domit. Sí. Pudo haber sido como una confusión, pero ajá. Sí, no, pues está hablando. Simón, ahí podemos ver una conexión. Ahí está, élites. Ujú. Entonces, ya tenemos una. Ajá. Dos, o sea, estaba al servicio de élites. Convivía con gente pues, de alto poder. Sí. Nuevamente, ahí van dos conexiones.
3 conexiones, la temporalidad. Ujú. Beto termina su entrenamiento en el 2000. Esto comenzó a mediados del 2001, ella dice. Exactamente, ahí como un ligero overlap. ¿Quién te dice que no se la llevaron más o menos por Sí, muy esos probablemente tiempos? sí. Y la tuvieron hasta que ya no les sirvió, porque no, Exacto. algo que no les conté es que el servicio de Beto, él entra él es capturado a sus 17 años, Ujú. digamos por ahí del 2007-2008. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no le servía. La manera en la que le servía a Beto era porque pues era un niño Ujú. y pues ¿quién va a desconfiar de un niño? Sí. Así es como se llevaba a otros niños para estos Sí. rituales y tal. Nuevamente, ella sabía que... Ah, otra cosa, que Beto dice que él era como carnada para, para llevarse a gente, o sea, para aislar a empresarios o personas que estorbaran Ajá. y pues que los desvivieran. Haz de cuenta que él lo que decía era que, o lo que dijo es que él estaba, no sé, por ejemplo, en el súper, Sí. pero ya habían seguido a esta persona, a la víctima, a la que iba a ser la próxima víctima, Ujú. y le decía, ay, es que me perdí, mis papás están Sí. en el estacionamiento, pero no sé cómo llegar. Ujú. Entonces él lo sacaba al estacionamiento y ahí el equipo que acompañaba a este Beto, Ajá. pues se encargaba de quitarle la libertad a esta persona y luego para después quitarle la vida. Sí, exacto. Entonces ella menciona, yo sabía de los desvivimientos, pero no que comían carne humana. Beto sabía de los desvivimientos y Sí. de los sacrificios, Sí. pero él no menciona nada de comer carne humana. No, pero ella se liga. Pero no tendría necesariamente que saber, porque ella sabía hasta cierto punto, hasta que empezó a saber más cosas. No, pero Beto sí había hablado un poquito de ritos. Sí, él habló de rituales y de hecho menciona que se los llevaba a Catemaco, Ah, exacto. en Veracruz. Ujú. Entonces ahí vemos cómo se empiezan a conectar ciertos puntos y no estamos forzando nada. No, o sea, siempre es que no mames. nada más estamos sumando 2 más 2. Uno ve ritos y desvivimientos y la otra ve que comen carne humana y desvivimientos. Ajá. Y más o menos en la misma temporalidad. Entonces dices, Simón. 2 más 2 siguen siendo 4. Porque él como niño funcionaba como carnada para atraer gente y robarse otros niños. Sí. Ella seguramente servía para fines de Sí, fines malvados. sexuales. Sí. Ajá. Ujú. Y ella Perversos. estaba en fiestas Ujú. y él también llegó a estar en fiestas, pero no Exacto. necesariamente tenían que saber todo. O sea, No, ellos estaba compartimentalizado. saben parte de y Ujú. cada uno cuenta cosas. O sea, ella grita cosas. Exactamente. Y aquí exactamente con lo siguiente. Ajá. Y lo siguiente es eso nos lleva Ujú. a una red que sí se investigó, que estuvo hay varios puntos. Ujú. El principal, el que más sale a relucir en muchos lados, en medios y tal, es Acapulco. Ujú. Pero esta red no solamente existe en Acapulco, existe en Cancún y existe en Oaxaca, por mencionar algunos. Recordemos, ahorita vamos a pasar con Acapulco Kids. Ujú. Tengamos en mente que la edad donde Gabriela Rico Jiménez menciona que comenzó todo fue en 2001, mediados del 2001. Para ella nació en el 88. Sí. Ella para ese entonces tenía 13 años. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Ujú. Acapulco. La palabra por sí sola evoca imágenes de sol, playas doradas, la brisa del Pacífico y el viejo glamour que alguna vez atrajo a las estrellas de Hollywood. La gente pidiéndole tatuajes a los güeyes que están todos tatuados. Sí, te muevo la pancita y tal. Sí. Pero durante décadas este puerto fue el destino soñado para millones de familias, pero detrás
de la postal turística, bajo la sombra de los grandes hoteles y en las plazas públicas, se escondía una realidad tan repulsiva que la sociedad entera decidió mirar hacia otro lado. Hoy vamos a hablar de los hechos, no de teorías, no de leyendas urbanas, sino de una investigación rigurosa y documentada que destapó la verdadera cara del infierno en la tierra. Hoy vamos a hablar del caso de los Acapulco Kids. En diciembre de 2008, el periodista mexicano Alejandro Almazán publicó en la revista MX una crónica monumental y devastadora con el título Los Acapulco Kids. El trabajo de Almazán no se basaba en rumores de pasillo, sino en trabajo de campo directo. Él caminó por las calles, se sentó en las plazas, habló con los explotadores, con las autoridades y, lo más doloroso, con las personas, las víctimas. Hay un reportaje acerca de eso. Ok. Lo que encontró fue que el puerto más famoso de México se había convertido en un paraíso internacional para la pederastía y el turismo sensual infantil, operando a plena luz del día. Para entender la magnitud de los Acapulco Kids, tenemos que dimensionar cómo operaba este mercado. No estamos hablando de un calabozo oculto en una montaña lejana. Estamos hablando del centro de la ciudad. El reportaje documentó cómo lugares cotidianos como los alrededores del Zócalo de Acapulco o la zona de El Kiosco eran esencialmente escaparates. O sea, escaparate se refiere a que ahí era donde ponían... Sí. Almazán narró cómo hombres extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, pero también mexicanos, se sentaban a comer o tomar algo mientras analizaban a los niños que pasaban. La investigación describió la escena como con una precisión macabra. Los observaban y elegían como si fueran catadores expertos seleccionando mercancía. Y es que yo me aventé el reportaje y es horrible. Sí, claro. Y de hecho hay un video de un canadiense que está sentado en una banca y está con dos niñas y las está besando. Ok. Y, güey, es que es horrible. Sí, está de la verga. Y el papá de esas niñas está como a 2 o 3... está allí. Está a 2 o 3 metros, como que platicando con otro comerciante de ahí. Pero pues obviamente está vigilando. ¿Por qué? Sí, porque es él el manejador, obviamente. Sí. Simón. Pues, pinche gente enferma, ¿no? Horrible. Güey, es horrible. O sea, neta, te lo juro que... Sí, son pinches gentes enfermas, güey. No. Valen o sea, verga, güey. Que me aventé pues el reportaje. El reportaje. Y sí, o sea, hablan víctimas. Güey, es Sí, está de la verga. Bueno, y el precio de una vida, de una infancia, era absurdamente bajo. La investigación dejó constancia de que los explotadores, a menudo proxenetas locales conocidos como patronas, o incluso, en los casos de pobreza más extrema, familiares de las propias víctimas, ofrecían a niñas y niños por cantidades, no voy a decir las cantidades porque no quiero que si llega esto a manos de un enfermo lo vaya a querer replicar. No. Pero eran absurdas. Los datos que arrojó el reportaje son difíciles de digerir. Se documentó que la explotación comenzaba desde edades inimaginables. Había testimonios de menores que empezaron a ser violentados desde los 5 o 6 años. Y en este mercado perverso, la vida útil de las víctimas terminaba a los 18 años. Nuevamente,
Lo que veíamos en el caso de Beto, su vida útil terminó a los 17, que es cuando es encarcelado, Sí. porque lo ponen en el podcast. Él dice que lo llamaron para una fiesta y ahí estaba la policía. Ujú. Terminó su vida útil. ¿Qué pasó con Gabriela Rico Jiménez? Seguramente estuvo intentando recuperar su libertad Ujú. durante muchos años y ella no fue liberada hasta 2009. Todo Ajá. empezó a mediados del 2001 y terminó, ella sale pues en estado de Sí. shock en el 2009. Ujú. Ahí podemos ver su vida útil Su había vida útil. terminado. Sí. Por eso te digo que vamos a ir hilando los puntos. Ok. Una vez que alcanzaban la mayoría de edad, el sistema los desechaba, dejándolos rotos, sin educación, sin futuro y en la inmensa mayoría de los casos con adicciones severas. Ujú. Y pasó en el caso de Gabriela ya nunca se supo qué ¿Qué más pasó? con Sí. ella. Ese es el último registro que se tiene. Ok. El uso de sustancias fue una herramienta fundamental de control en la red de los Acapulco Kids. Almazán recogió la historia de víctimas como Allison, una niña que apenas rondaba los 12 años y que ya era adicta a la piedra, es decir, como cuando rompes una rama que hace crack. Sí. Es que luego Sí, nos sí, 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 censuran, sí, güey. adicta No quiero que nos censuran. Sí, sí, Una de sí. las sustancias más baratas y destructivas que Ujú. existen. La sustancia servía para dos cosas, para evadir la brutalidad de la realidad a la que eran sometidos Ujú. y como mecanismo de extorsión. ¿Qué sucede? Yo vi la entrevista con Allison Ujú. y Allison relata que justo para Ujú. soportar todo esas situaciones, salud, Gracias. lo que hacía era pues que se ponía a full, Sí. a punto donde ya mejor era no recordar lo que pasó. O Sí. sea, ella llegaba con el enfermo, Sí. que no tiene otra palabra, enfermo mental. Sí, con el pinche loco. Ajá. Se ponía hasta el Ujú. full y ya pues ya nada más que terminara Sí, sí, sí. el tiempo y pues ya se iba. Ujú. Eso era lo que hacía y por eso es que se volvió Ujú. La adicta, sí. adicta. Los niños necesitaban su dosis y la única forma de conseguirla era haciendo exactamente lo que los enfermos mentales Ujú. y las patronas, o los otros enfermos mentales Ujú. les ordenaban. Ujú. Se creaba un ciclo de esclavitud perfecta donde los barrotes no eran de hierro, sino de dependencia química y miseria. Ujú. Pero la pregunta que surge inevitablemente cuando revisamos este expediente periodístico y judicial, ¿cómo fue posible? ¿Cómo es que miles de niños, porque las estimaciones hablan Sí, de sí, sí. miles de menores atrapados en estas dinámicas en el estado de Guerrero, Ujú. fueron, es que no puedo decir esa palabra, Ujú. Sí, 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 sin sí. que nadie interviniera? La respuesta que evidenció el caso de los Acapulco Kids es la complicidad sistemática. Volvemos a lo mismo, las élites. El puerto Exactamente. ofrecía la tormenta perfecta para los depredadores. Pobreza extrema en las zonas marginadas, un flujo constante de turismo internacional que traía dólares y una corrupción institucional absoluta. Sí, exactamente, es una cosa que que yo quería comentar, o sea, ¿cómo fue que, que tantas víctimas fueron utilizadas de una manera tan bárbara y que se mantuvo en secreto por tanto tiempo y que se mantuvo, digamos que estable por tanto tiempo sin que ninguna autoridad hiciera absolutamente nada al respecto, o ya ni siquiera le llamas autoridad, o sea, sin que nadie Los que se supone que los que se tendría que supone ser. que son tus padres, tus cuidadores, o sea, que nadie diga nada. O sea, me parece que ya nada más de ahí ya es un agujero al que no sabes qué tan hondo va a ir. Entonces,
síguele. Está cabrón. Y el gobierno no hacía nada Sí, no, porque está coludido en ese punto. porque hay una derrama económica fuerte Sí. allí. O sea, obviamente, y justo yo sé que a las personas que apoyan al gobierno actual Ujú, van a detestar esto que voy a decir, ujú, pero es algo que sí pueden buscar porque AMLO sí lo dijo. ujú, Andrés Manuel López Obrador, ujú. expresidente de México, dijo, cuando le cuestionaron, oiga, presidente, ¿qué va a hacer acerca de la venta de menores Ujú. en Guerrero, en las zonas marginadas de Guerrero? No estigmaticemos los usos y costumbres. ¿Qué pedo? No mames. Sí, ese güey estaba bien pendejo. Lo siento para quien lo siguió, No. güey, pero no mames. Ese No, güey estaba loco, y güey. lo peor de todo es que siguen teniendo, ese partido Sí, sigue teniendo un montón de aceptación. Ve qué nivel de enfermedad están muy enfermos, güey. Están no locos, les güey. interesa. No, güey, o sea, es una mala hierba que tiene que ya quitarse. O, Pero y a lo que me refiero, o sea, y el por qué tal vez no los llamo enfermos tanto, no, lo hago porque ya es un criminal, güey. O sea, ya es mira, un. Eso ya es maldad, güey. sí, es O sea, ya complicidad. es maldad en serio. Simón, O sea, ya ni siquiera es como de, ay, pobrecito enfermo. No, pobrecito, güey. O sea, el güey está. O sea, el güey es malvado ya en serio. O sea, pero, ya no es como. ajá, y aquí, por favor, te voy a mandar el clip de cuando le preguntan, cuando le cuestionan eso. Busquen el clip. Igual y aquí lo ponemos No, en un comentario. no, sí, ponlo. O sea, ponlo después de esto, sí ponlo. No debe estigmatizarse a las comunidades indígenas. Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer porque además no corresponde. Y no estigmatizar, porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales. Sí, sí. Sí, o sea, y sí lo dijo. Se le cuestionó y lo dijo. Ok. No estigmaticemos los usos y costumbres de las comunidades indígenas, porque es donde mayormente sucede. ¿Por qué? Porque en ese estado de marginalidad lo que hacen de estas personas para conseguir dinero, pues es lo más fácil. Sí, Pues, ¿sabes? sí, sí, sí. Y digo lo más fácil porque pues para ellos es lo más fácil. No estoy diciendo que sea correcto, o sea, No, no, no. pero no se ha hecho nada y no se está haciendo nada a día de hoy. El que se sepa, ¿eh? Ujú, Y tan así que, bueno, ya, vamos a seguir. ujú. Almazán lo resumió, lo resumió de manera escalofriante al decir que Acapulco ofrecía todo lo que un enfermo mental necesitaba. Sustancias baratas, ojos que nunca ven y bocas que nunca hablan. Las autoridades sabían perfectamente lo que ocurría en las plazas, y lo acabamos de decir, Ujú. y en los cuartos de hotel. La policía local, los agentes del Ministerio Público y el sistema de justicia en Guerrero formaban parte de un pacto de impunidad. Cuando los crímenes ocurren en la vía pública frente a restaurantes llenos de turistas, la ignorancia no es una defensa, es una confesión de colusión. Los hoteles de lujo y las zonas de tolerancia se blindaban, permitiendo la entrada de adultos acompañados de menores en evidente estado de vulnerabilidad, sin hacer una sola pregunta. El impacto del reportaje de Alejandro Almazán fue tal que generó un eco a nivel legislativo y social. Ujú. Puso el dedo en la llaga sobre una herida que la sociedad mexicana prefería ignorar. Ujú. Este trabajo, junto con otras investigaciones pioneras en la misma década, como la que realizó la periodista Lidia Cacho en Cancún, ahí van, otra red, Sí. sobre las redes de trata protegidas por políticos y empresarios, obligó al Estado a reconocer, al menos en papel, el turismo sensual infantil
como una de las emergencias nacionales más graves de México. Se reconoció en papel, pero no se hizo nada y no se ha hecho nada. Se reformaron leyes, se tipificaron delitos con mayor dureza y el término de explotación sensual comercial infantil empezó a aparecer en las agendas públicas. Sin embargo, se sigue sin hacer nada. Sin embargo, eso no viene aquí, pero eso lo estoy diciendo. Sí. Sin embargo, el daño en las víctimas era irreversible. Muchos de los jóvenes que lograron sobrevivir a sus años a las redes documentadas en los Acapulco Kids acabaron desvividos por violencia, por enfermedades derivadas de su explotación o absorbidos más tarde por los cárteles del crimen organizado, pasando de ser mercancía sensual a ser carne de cañón en la guerra del tiro con arco. Sí. Traer a la mesa el caso de los Acapulco Kids no es un ejercicio de morbo, es un anclaje a la realidad. Eso sí quiero que quede muy claro. Justo estamos hilando cosas. Exactamente. En un mundo donde consumimos información a diario sobre conspiraciones globales y sectas misteriosas, que ahorita vamos a hablar de sectas, a veces olvidamos que los peores horrores no necesitan capuchas ni sociedades secretas para operar. Ocurren bajo el sol del mediodía, en la misma playa donde alguien más está tomando unas vacaciones familiares. Cuando escuchamos testimonios crudos de personas que hablan desde una cárcel asegurando que la élite se pasa de lanza con menores, o cuando vemos archivos históricos de personas gritando en la calle que hay redes de trata, es fácil tacharlos de locura o exageración. Pero la historia documentada de los Acapulco Kids nos demuestra con evidencia periodística, entrevistas y datos comprobables que esas redes existen. Sí, claro. Que el dinero compra silencios gubernamentales y que cuando se trata de proteger el flujo de dinero, el sistema es capaz de sacrificar a su eslabón más débil, la niñez. El periodismo tiene la función de incomodar y la crónica de los Acapulco Kids es uno de los documentos más incómodos de nuestro tiempo. Es un espejo que nos muestra que el monstruo no se esconde debajo de la cama, sino que se pasea en bermudas por el malecón y que la verdadera tragedia no es solo que el monstruo exista, sino que nosotros construimos el paraíso para que operara. Gracias, bueno, esto no lo voy a decir, pero se dan cuenta de que Beto, o sea, no hay datos comprobables de que lo que dice Beto es verdad, pero tampoco hay datos comprobables de lo que dice Gabriela o lo que salió gritando Gabriela, pero que, o sea, ¿cómo puedes decir que están locos o que se inventaron esas historias cuando esto sí ha existido? Y sigue existiendo. Sí, no, sigue existiendo y ha existido, y las pocas personas que han hablado al respecto las tachan de locas o las ponen en duda. Ahora, no estoy diciendo no deban poner en duda las cosas, sí pónganlas en duda. Sí, por supuesto. Pero también hay que saber sumar 2 más 2. O sea, digo, creo que también hay que tomar en cuenta que hay muchas veces que la manera en la que operan estos pinches locos es con el amparo de grandes potencias. Claro. O sea, y de mucho dinero. Y bajo ese amparo, lo que tienes cuando tienes mucho poder y mucho dinero es que uno de los grandes, ¿cómo decirlo?, armas que tienes es tu reputación. Entonces, esto sirve mucho para también joderles un poquito la reputación. O sea, no les crean cuando tratan de meterles una historia en la cabeza. O sea, vean los hechos, empiecen a sumar un poquito 2 más 2, y no estoy diciendo sean conspiranoicos, no se trata de eso. Nada más estoy tratando de decir que sean un poquito críticos y curiosos para que ustedes mismos no sean tan susceptibles a lo que está pasando, porque todas estas redes de trata muchas veces trabajan precisamente porque
la sociedad sigue siendo susceptible a eso. No sean tan susceptibles a eso. No, porque se les permite. Ajá, pero porque ellos hacen que la sociedad sea susceptible, ese es Eso mi es punto. una- No se los permitan, o sea, no permitan que les metan algo en la cabeza. No, yo sé, pero por ejemplo, aquí vemos que todo está cobijado por las élites y por el gobierno. Exactamente. O sea, que eso hay que darlo a notar bastante, Exactamente. porque están protegidos por el gobierno. Estoy completamente de acuerdo. Y ya una vez que nos empezamos a meter al de gobierno, Ujú. ya nos podemos empezar a expandir un poquito más. Simón, bueno, y antes de continuar con Nexium, me gustaría mencionar que el de los demonios del Edén, que sacó esta Lidia Cacho, es un libro. Ahí denuncia lo de Cancún, como decíamos, Sí. pero también estuve investigando en Puebla y Tlaxcala. Ok. Y quiero mencionar que señaló a uno, de hecho en sus investigaciones salían involucrados como un ex gobernador de Puebla, que Ujú. fue Mario Marín, o mejor conocido como el Gober Precioso. Ok. Entonces, ahí chéquenlo, váyanse a ver léanse el de Monstruos del Edén, Ujú. porque es más de lo mismo. Exactamente. Y ustedes mismos van a empezar a unir los puntos. Mm. Yo les voy a hablar de un culto que se llama Nexium. Y es un culto que se va a ligar con todo lo que ya hemos estado hablando un poco, ¿no? Es este culto que prometía el éxito y terminó en esclavitud, como la mayoría de los cultos. Durante años, miles de personas pagaron miles de dólares para entrar a una organización que prometía desarrollo personal, éxito y claridad mental. Empresarios, celebridades, volvemos a lo mismo, herederos millonarios, incluso actrices y actores de Hollywood. Pero detrás de los seminarios de liderazgo se escondía algo mucho más oscuro. Un sistema secreto de control, chantaje y esclavitud. Esclavitud sensual. Este era el mundo de Nexium. Ahora, ¿qué es Nexium? Nexium se presentaba como un programa de desarrollo personal, cursos de liderazgo, entrenamiento psicológico llamado Executive Success Programs, que es en español es programa de éxito ejecutivo. Su fundador era Keith Raniere. Raniere se presentaba como un genio intelectual, un filósofo, un gurú de los que conocemos ahorita de crecimiento personal y esas mierdas. Sí, aléjense de eso, porfa. Ajá. Pero detrás de esa imagen se creó una estructura de culto. ¿Cómo funcionaba el sistema? Los miembros pagaban miles de dólares por cursos. Dentro del grupo existían niveles jerárquicos, de hecho piramidales, como multinivel y esas cosas. Lealtad absoluta al líder, presión psicológica para permanecer en ese mismo culto, pero lo más oscuro estaba en un grupo secreto dentro de Nexium. Este grupo secreto se llamaba, sus siglas son DOS. Esta sociedad secreta llamada DOS por sus iniciales es latín, es Dominus Obsequius Sororium. Algo así como amo sobre las hermanas obedientes. O sea, como el maestro sobre las hermanas obedientes. Eso significaba. Ok. Ahí ocurría lo siguiente. Mujeres eran reclutadas por otras mujeres. Debían entregar algo a lo que le llamaban colateral. O sea, para que el culto supiera que no te vas a salir y vas a decir sus secretos y la tostada. Colateral eran fotos íntimas o secretos. Esto servía como chantaje por si intentaban irse. Algunas fueron marcadas con un hierro caliente, obligadas a dietas extremas, presionadas para tener relaciones con el líder en ese tiempo, Keith Raniere, y loco pendejo fue condenado a 120 años de prisión. Una de ellas, Alison Mack,
que es conocida por la famosa serie de Smallville. Smallville. Muy buena serie, nada que ver. Exactamente, esa mera. Esa serie, ella interpretaba a Chloe Sullivan. Y la actriz se llamaba Alison Mack, una figura clave en todo este desmadre. Ella se convirtió en una de las principales reclutadoras del culto. Fue condenada por su participación en el sistema, una coincidencia bastante curiosa. Ahora, hay un detalle que muchos fans notaron o muchos no notaron en un episodio de Smallville, donde aparece Alison Mack y se puede ver un póster de una película. Esta película se llama Battlefield Earth. Battlefield Earth esta película está basada en una novela de Ron Hubbard, quien es el fundador de la Iglesia de la Cienciología. Algunos espectadores han señalado la coincidencia como por similitudes temáticas entre un culto y el otro. Estas similitudes temáticas son la manipulación psicológica, las jerarquías secretas. No existe en sí evidencia de que esto sea más que una coincidencia dentro del set de la serie, pero resulta una observación curiosa considerando los temas que hemos explorado todo este tiempo. Ahora, NXIVM parecía un curso de liderazgo, pero terminó revelándose como una estructura de control psicológico y explotación. Sin embargo, este no es el único grupo acusado de usar métodos extremos de control mental. Pero si miramos a otra organización muchísimo más grande, encontramos historias aún más inquietantes. Y ahí es cuando nos vamos con lo siguiente. Lo siguiente. Ok. Ahí, fíjate que el foco de o sea, lo que me da a entender es que el foco no eran necesariamente personas como marginadas. Como... No, ahora déjame decirte esta parte, porque esa parte no viene ahí, esto es algo que yo investigué. Cuando condenaron a esta persona a 120 años, a Kid Raniere, lo condenaron por tráfico de personas, por tráfico infantil y por abuso psicológico. ¿Por qué? Porque él tenía una pequeña red de personas que se dedicaban exactamente a reclutar a niños, a mujeres. Ahora, estos niños y estas mujeres eran algunos de Hollywood, o sea, dentro del mismo circo de Hollywood, o sea, extras, ya sabes, la tostada, ¿no? Simón. Entonces, de alguna manera, sí eran grupos marginados, no eran grupos que pagaban, a los que les pagabas millones, pero eran grupos vulnerables. Ya sé a qué te refieres, a personas que querían hacer una carrera en la industria cinematográfica, en la televisión, etcétera. Empresarios también, pero... empresarios, sí. Pero era como personas que querían hacer una carrera artística. Exactamente. Entonces sí eran grupos vulnerables, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Eran grupos, tal vez no marginales, pero vulnerables. O sea, sí, sumamente vulnerables. O sea, y yo lo he vivido, que he estado en algunos sets que, pues, a veces dejan a los niños solos. O sea, son extras y dejan a los niños y es como, no se puede, eso está mal. O sea, no mames, no dejes a los niños solos, güey. O sea, por más que, ay, el director es mi compa, huevos, güey. O sea, no mames. Ahí tenemos la historia de Drake. Exactamente, de Drake Bell. Por dejarlo solo, no le sucedió. A ver, y bueno, aquí vemos que, bueno, ok, pero no eran como tan marginales. No. Como, por ejemplo, Beto vivía en la calle. Sí, exacto. Los niños de Acapulco Kids eran niños marginados, pero por la pobreza. Sí. Aquí estamos hablando de personas que tenían aspiraciones y que se aprovecharon de esas aspiraciones, ¿no? Exactamente. Entonces sí, en cierta forma también eran vulnerables. Sí, no marginales, pero vulnerables. Ajá. Pero ahí sí siento que hay niveles de vulnerabilidad, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces, pero nuevamente, volvemos. Se hace una red. Pero bueno.
Si NXIVM fue un culto moderno que terminó en tribunales, existe otra organización mucho más poderosa, con miles de millones de dólares y presencia global. Y durante décadas, exmiembros han denunciado métodos extremos de control psicológico dentro de ella. La organización es Church of Scientology, fundada por L. Ron Hubbard. ¿Qué es Scientology? Scientology comenzó en los años 50. ¿Qué les prometía? Eliminar traumas mentales, liberar el potencial humano y, por ejemplo, alcanzar niveles espirituales superiores. Es que también ha pasado aquí en México. Sí, claro. Con esas cosas. También está la cienciología aquí en México. O sea, está la iglesia por ahí, no me acuerdo dónde está. Sí, pero sí, también está aquí. De hecho... Ahora, está registrada, si quiero hacer este paréntesis, está registrada como religión. Uh-huh. Pero se comporta como un culto. Entonces dices, ok, genial. Pero pues se comporta... Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, algo que se me olvidó mencionar es que, por ejemplo, NXIVM también llegó aquí a México. Sí, claro. Y alguien que estaba asociado a este... no sé cómo llamarlo. A esta basura de culto. Sí. Era el hijo del expresidente Salinas de Gortari. Sí. Y que curiosamente está casado con esta Ludvika Paleta. Y que Ludvika Paleta fue una de las personas que este Beto señaló en el podcast. Sí. Entonces vayan uniendo. Ahí ya se unieron así como tremendamente. Simón. O sea, también le pedía... O sea, sí. También le llevaba niños a Ludvika, O sea, que eso al menos es lo que... Es lo que dicen, sí. Simón. Pero mira. Sí. O sea, cómo todo se va expandiendo bien tremendo. Cómo se van uniendo los puntos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. El proceso principal se llama auditing. Ajá. Donde miembros confiesan pensamientos y experiencias a la organización. El SIA Org, dentro de Scientology existe una organización interna llamada SIA Organization. Uh-huh. Miembros de esta división firman contratos simbólicos de 1,000 millones de años y viven y trabajan dentro de la organización. Dedican su vida completamente al movimiento. Y pues eso es lo que básicamente lo que hacen, ¿no? Les hacen firmar un contrato, pues ya los dejan vulnerables. Exacto. No necesariamente tienes que llegar de un estado marginal o súper vulnerable, sino que ahí buscan la forma de que tú te comprometas en cierta forma para vulnerarte. Ahí puede ser, o sea, lo que sí hacían ellos era que ponían... O sea, te hacían firmar contrato de millones de años, pero eso sí lo hacían muchas veces con no sé si lo sigan haciendo, pues, gente marginal. O sea, que no necesariamente hay que tener mucho dinero, o sea, puede ser cualquiera pero que necesite... Pero para eso no necesariamente tienes que ser marginal. No. O sea, es un método de control. Por ejemplo, lo que decías de NXIVM es que les pedían fotos íntimas. Exactamente. Entonces, pues ahí tuvieras mucho dinero o no, pues es un método de control. Ahora, ¿por qué digo que tienen el mismo método, modus operandi? ¿Por qué? Porque ahí en NXIVM te agarraban con fotos, con colateral para que no te salieras. Aquí en Scientology, a pesar de que es una religión que es muy... que es una religión técnicamente, pues hacen más o menos lo mismo con las auditorías que se llaman, o el auditing. El auditing. Que son cosas grabadas que tú grabas en video, que tú le dices a alguien, que son secretas para tú curarte, pero pues dices... Tus pensamientos oscuros, digamos que confiesas, me gustaría hacer una, no sé, desvivisión masiva. Ajá. Y es como, te graban, pero ya tienes ese video tuyo. Pues obviamente seguramente lo editan a su conveniencia y luego te dicen, mira, si dices algo... Aquí está, papito. Exactamente. Y ya no tienes escapatoria. Rehabilitation Project Force. Exmiembros han denunciado la existencia de un programa interno llamado
RPF, que es las siglas de Sí. Rehabilitation Project Force. Según testimonios, miembros que se saltaban las reglas podían ser enviados a trabajo físico intensivo, aislamiento, castigos disciplinarios, por ejemplo, por mencionar algunas. La iglesia niega muchas de estas acusaciones, pero múltiples exmiembros han hablado públicamente sobre estas experiencias. Aquí vamos a ver el impacto en las celebridades. Scientology ha tenido miembros famosos como Tom Cruise, John Travolta, y de hecho esto ayudó a la organización a que tuviera gran visibilidad. Pero pues obviamente una persona famosa te va a ayudar a promover esto. Sí, claro. Paralelos con Nexium ahí vamos a ver los paralelismos con Nexium. Investigadores han señalado similitudes entre ambos grupos, como por ejemplo jerarquías cerradas o confesiones privadas utilizadas como control. Que decíamos. Presión social para no abandonar, que esto servía como presión social para no abandonar la organización. Ujú. Pero lo más inquietante no es solo cómo funcionan estos grupos, sino cómo en algunos casos aparecen conectados con las mismas redes de poder que rodean a uno de los escándalos más grandes de las últimas décadas. Al menos eso en Estados Unidos, porque estoy segurísimo que esto ocurre en muchos lados. Ahí tenemos el caso de... Había un vato que era como un pick-up artist. Que era un güey que... Como tipo el Temach. Mm, Que de hecho fue detenido, no me acuerdo si en Ucrania o por allá, no sé. Ajá. El güey era estadounidense y se fue a Europa Ujú. porque pues en Estados Unidos estaba siendo perseguido. Sí. Pero el vato nunca revelaba su ubicación exacta. Ok. Y pues obviamente estaba bajo vigilancia. No me acuerdo cómo se llama este. Pero es un tipo del Temach. Sí. Un pick-up artist tipo acá Pero machista. ya, pero niveles extremos. Sí, no. Al punto Ujú. donde te decía exactamente cómo someter a las mujeres. Ujú. Y al punto en el que llegó a justo, pues llegar a estos mismos temas, trata de personas. Ujú. Principalmente las víctimas eran mujeres. De hecho, las únicas víctimas de ese vato eran personas. Ahorita no se me viene el nombre, pero las víctimas de este personaje eran mujeres, principalmente. Ok. Entonces, justo, aléjense. Esto comenzó como yo te voy a enseñar a ser a cómo ser un hombre de verdad. Güey, Ujú. aléjense de esas personas, de esas personas que yo te voy a enseñar a cómo ser un hombre de verdad o cómo hacerte millonario en tal o en Ujú. 2 días o cómo alcanzar un nivel espiritual máximo donde pues seas iluminado. Aléjense de esas mierdas, o sea, no. Vayan mejor, a ver, recomendación, sí vayan a terapia y mejor traten esos temas, porque hay grupos de autoayuda y hay grupos, hay tratamientos terapéuticos, psicológicos y psiquiátricos que puedes tratar para corregir ciertas actitudes que tú tienes. Si tú piensas que no estás siendo un buen hombre o una buena mujer, tienes que ir a analizarlo con un especialista. Déjate de Ujú. ir a grupos de ayuda como estos pick-up artists o güeyes que te prometen ser millonario en 20 días. Olvídate de eso. O sea, neta, no caigan en eso, porque así es como inician esas sectas. Sí. Bueno, siento yo que realmente pónganse a pensar en qué es lo que quieren estas personas. O sea, lo que quieren todas estas personas es tu atención. O sea, que tú estés ahí. Y te prometen muchas cosas. Ujú. Lo que yo les recomiendo no es aislarse completamente. Lo que yo les recomiendo es lean, piensen. O sea, no hay ningún problema que tú hayas tenido
que no lo haya podido solucionar alguien más hace 500 años. Simón. Entonces, o sea, mi punto es ese. O sea, que ilústrense un poquito. Y yo sé que la vida es muy movida y la chingada, pero vale la pena saber la historia. La historia es tu mejor amigo. O sea, de todas estas personas que te tratan de influenciar, no todas son malas, ni todas son buenas. Simón. O sea, traten de no separar las cosas como buenas o malas, sino traten de pensar qué es lo que hay de fondo y qué es lo que ellos quieren de ustedes. Porque a una persona que es, como tú dices, un pick-up artist que te está diciendo, mira, así es como se hacen los hombres, hijo de pinche madre. Es como de, güey, ¿qué sabe ese cabrón, güey, de cómo ser un hombre, güey? Y tú quieres ser un hombre, quieres ser una gran mujer, quieres ser un gran hombre. Estudia. O sea, neta, ponte a leer, ponte a ver toda la historia. Y tú mismo vas a empezar a darte cuenta lo que es un hombre de verdad, lo que es una mujer de verdad. Y un hombre de verdad y una mujer de verdad no manipulan ni mienten. Es que deja tú de hombre o mujer de verdad. Es que es una persona de verdad. Exactamente. Ahora, yo lo que recomiendo es aplicar contrastes. A ver, si no tienes dinero para ir a terapia, ya estás escuchando cierta corriente de ideas. Ahora escucha la contraria. Uh-huh. Y de ahí contrasta opiniones. Uh-huh. No te quedes con lo que te dice completamente una o lo que te dice completamente otra para que elijas blanco o negro, Uh-huh. sino que más bien vete por una escala de grises, ¿no? A ver, este vato Uh-huh. me está diciendo que la mujer debería de lavar siempre los trastes. Chinga, ¿por qué? A mí me gusta lavar los trastes. ¿Cuál es tu Ajá. pinche pedo? Ahora vamos a ver por qué esta corriente me dice que la mujer no debería de lavar los trastes o el hombre no debería de Uh-huh. lavar los trastes o lo que sea. Contrasten ideas y saquen sus propias conclusiones. No sigan como borregos a estas personas Sí, porque exacto. neta, gracias a eso es que siguen surgiendo sectas y cultos y siguen alimentando también, ya no se ve tanto como cultos o sectas, pero ahora venimos Uh-huh. con los influencers. Sí, no, y no estoy hablando de... Temach es uno de ellos. Sí. Pero y no estoy hablando de satanicen a las personas. Ese güey es malo. No, güey. No, güey. Cada quien tiene sus cosas. Es como si yo dijera, es que los de la cotorriza nomás te cagan de risa y no te dicen nada. No, güey, pues también tienen lo suyo. O sea, no me gusta criticar a la gente en sí. ¿Por qué? Porque está en ti. O sea, está en cómo tú adquieres conocimiento. No se alejen del conocimiento. O sea, no se trata de aislarte. Conozcan todo, güey. Todo lo que puedan y aprendan de todo lo que puedan. Pero mantengan, y esto es algo que, o sea, utilicen el método científico tal cual. O sea, Einstein podrá ser muy listo, pero no es un dios, güey. O sea, es un güey en el que muchas personas dijeron, ok, aquí están sus teorías, entonces vámonos para acá arriba, güey. O sea, ese es el punto, güey. O sea, que ustedes utilicen como ese mismo método para poder escalar en el conocimiento. Sí. Y tampoco estoy diciendo, no busquen, por ejemplo, la espiritualidad. O sea, Simón. Búsquenla, pero busquen qué es, güey. O sea, duden de todo lo que hay. Sí, y ese es el punto. Contraste, ¿no? O sea, sí se puede llegar a la espiritualidad o lo que llaman espiritualidad. O si te haces sentir bien. Pero, Oye, pues, créanme que irse a Tulum a consumir sustancias no es llegar a la espiritualidad. Eso no es espiritualidad, O sea, no. banda. Lo alcanzas desde que, o sea, puedes llegar a sentir la espiritualidad desde que empiezas a ayudar a la gente cercana a ti. Ya. Exacto. O sea, comienza con... Si tú le llamas eso espiritualidad, oye, pues qué padre, güey. Comienza con cosas pequeñas, pero y a tu alcance. Tampoco quieras comerte el mundo en un mordisco, o sea. Pero sí, o sea, yo sí resumiendo, diría, contrasten. Si siguen una corriente de pensamiento, ahora digan, a ver, vamos a ver lo contrario y contrasten, por favor. A ver. Exactamente. Y ahorita con el gran finale les vamos a dar todo lo nuevo que hay en los archivos de Epstein y
cómo todo esto se conecta, ¿no? O sea, cómo todo lo que hemos estado hablando se conecta. Les vamos a hacer examen. Lo vamos a poner en los comentarios. Abajo, Se descargan el archivo. se descargan el archivo y me ponen las respuestas, güey. Sí. Y les voy a contar un poquito, ¿ok? En 2019, el mundo conoció el nombre de Jeffrey Epstein, un financiero multimillonario acusado de dirigir una red de tráfico sensual de menores que involucraba a algunas de las personas más poderosas del planeta. Pero cuando comenzaron a publicarse miles de páginas de documentos judiciales, surgieron preguntas mucho más inquietantes. Eran páginas sobre científicos, sobre posibles redes de influencias y sobre cosas muy extrañas que ocurrían en su famosa isla privada. Ahora, ¿qué son realmente los archivos de Epstein o de Epstein Files? Los llamados archivos de Epstein son documentos judiciales provenientes de demandas civiles, testimonios bajo juramento, correos electrónicos, registros de vuelo. En estos documentos aparecen cientos de nombres, entre ellos figuras públicas como Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrew, Bill Gates. Ahora, antes de seguirle, Otra vez. Ajá. Empresarios políticos, todo ese tipo. La misma porquería. Toda esa calaña, ¿no? Y es importante aclarar algo. Aparecer en estos documentos no significa haber cometido un delito. Pues no. Pero en muchos casos solo significa haber asistido a reuniones, haber conocido a Epstein y punto. En muchos. En muchos otros no. Aquí el punto es que no sabemos dónde va la línea. O sea, en qué punto tú trabajaste como mesero. Ajá. Y en qué punto tú ya fuiste incluido en otras cosas, ¿no? En qué punto tú nada más le pasaste su número o te llegó un correo. Y en qué punto. Sí, nada más fuiste a comer y ya. Ajá. O qué punto ya te uniste al Y desastre. eso está completamente ínfimo. No se sabe qué pasó entre esas dos. Aún. Ahora, la isla de Epstein. Una de las propiedades más conocidas de Epstein era su isla privada en el Caribe. La isla era conocida como Little St. James, el pequeño James. Ahí, según múltiples testimonios, se realizaban reuniones privadas. Viajaban celebridades, empresarios, políticos y ocurrían varios de las cosas de cómo utilizaban a la gente de manera en contra de su voluntad. Y todas estas utilizaciones denunciadas por las víctimas. Pero dentro de los documentos hay un detalle muy extraño. Y este es uno de los detalles que se acaba de desclasificar. A ver. Era el pedido de ácido sulfúrico. En algunos correos y registros logísticos asociados con Epstein se menciona un pedido de ácido sulfúrico masivo para ser transportado a la isla. El ácido sulfúrico es un químico industrial que puede utilizarse en la industria para limpieza industrial, procesos químicos, investigación científica o para lo que lo usó Walter White en la serie, en la primera temporada. Entonces también se puede utilizar para eso porque básicamente deshacer cadáveres. Deshacer cadáveres, claro. Ahora, los documentos no explican claramente para qué se iba a utilizar, lo que ha generado muchas especulaciones. Sí había una nave industrial hasta donde yo entiendo ahí, pero no se necesitaba tanto, hasta donde yo entiendo. No. Ahora, no existe evidencia pública que confirme el propósito exacto del material, pero sabiendo lo que se hace ahí, creo que podemos sumar 2 más 2 y decir, pues podemos inferir que es para deshacerse de evidencia. Sí. Ahora, no existe evidencia pública que confirme el propósito exacto de este material. Cabe aclarar. Y otra de las cosas que también se desclasificó últimamente fueron las investigaciones científicas de Epstein. Otra faceta poco conocida de Epstein era su relación con la ciencia. Durante años financió proyectos científicos y mantuvo contacto con investigadores en campos como la física, biología evolutiva e inteligencia artificial.
Ok. Frecuentaba instituciones académicas y organizaba reuniones con científicos. Algunos investigadores han dicho que Epstein estaba interesado en ideas muy controversiales, incluyendo manipulación genética, reproducción humana selectiva o clonación, teorías sobre mejorar la inteligencia humana. Incluso se ha reportado que hablaba de proyectos de eugenesia, aunque muchos científicos que lo conocieron dicen que nunca tomaron esas ideas en serio. O sea, básicamente el vato tenía ideas como tipo del Chaplin malvado. Ajá, algo así. Simón, así tal cual. Porque eso de mejorar la raza humana, o sea, el vato quería ser el proveedor de genes y que las mujeres que iba trayendo o llevando a la isla fueran los recipientes de esos Sí, genes. claro. O sea, el güey era un idiota. Sí, no, muy pendejo. Pero, todo eso de toda la investigación genética, o sea, ya nada más quiero que empiecen a checar el nivel de joepuetes que era Epstein y de cómo se relaciona con todos este tipo de cosas. Ahora, yo les voy a decir cómo se relacionan y esta es mi teoría y ahí les va. Este es el caso del espía. Entre los detalles curiosos que han aparecido en discusiones recientes sobre los documentos, se menciona el caso de un espía vinculado a la cienciología, lo que tú acababas de decir. Ajá. En los años 70, que fue identificado en relación con materiales que terminaron apareciendo en el contexto de los archivos de Epstein. Ese espía formó parte de operaciones históricas de infiltración realizadas por miembros de la organización en agencias gubernamentales. Ahora, aunque este episodio no demuestra una conexión directa entre Epstein y la cienciología, ilustra algo bastante interesante. Cómo redes de poder, espionaje e influencia pueden cruzarse de formas inesperadas. Ahora quiero que se pregunten, ¿existe una conexión real entre Epstein, entre NXIVM y la cienciología? Hasta ahora no hay evidencia judicial que demuestre una red directa entre ellos. ¿Ok? Ahora, Jeffrey Epstein y Keith Rainier y la cienciología o la iglesia de la cienciología, pero sí existen patrones, estos tres nombres son los que quiero que se graben, pero sí existen patrones similares que investigadores y periodistas han señalado que son pues bastante, ¿cómo decirlo? Como sospechosos. Uh-huh. Ahora, ¿en qué se relacionan? Todos tienen líderes carismáticos, redes cerradas de poder, control psicológico sobre miembros, secretos o, como le llamaban en NXIVM, colateral, usados, o como le llaman en cienciología, auditorías, usados para mantener lealtad. Estos mecanismos han aparecido repetidamente en cultos, organizaciones cerradas y redes criminales. Quizá la pregunta más inquietante no es si estas organizaciones están directamente entrelazadas, sino por qué estructuras tan similares siguen apareciendo una y otra vez alrededor del poder, el dinero y la influencia. Y si los documentos que conocemos hoy son solo una pequeña parte, la punta del iceberg de una historia muchísimo más grande. Ahora, ahí les va mi teoría, porque ya se me calentó el hocico. Dale. Mi teoría es que, Epstein en los años 70 tampoco tenía tanto poder, ¿no? No, era maestro de universidad, ¿no? Era maestro, pero... Era un maestro de universidad. Creo que sí, pero el punto es que no tenía influencia, o sea, no era como... Pero era maestro de universidad de una... Es que no me acuerdo, pero según yo llegó a ser maestro de universidad de escuelas de gente que tenía mucho dinero. Era profesor de gente que tenía mucho dinero. Ahora, ahí no tenía mucho dinero ni tenía mucho poder, pero tenía influencia. Influencias. Ahora, Conoció gente. Sí. Vato. Ahora, el espía relacionado a la cienciología. La cienciología tiene una manera un modus operandi bastante específico. Y ese modus operandi yo lo veo muy reflejado en NXIVM. Ahora,
¿quién te dice que él no pudo haber averiguado de alguna manera cómo es que operaba la cienciología y digamos que la cienciología no lo aplica mal y lo aplica todo bien? Genial. Pero, ¿quién nos asegura que Epstein no aprendió todas esas maneras de control o esas herramientas de control? Y acuérdate que fue en los años 70 y por ahí en los años 70, si han visto el capítulo de MK Ultra, saben que andaba activo MK Ultra, todavía en los años 70. Sí, sí, sí. Entonces todo esto del control mental y ese tipo de cosas estaba en su apogeo. Entonces, ¿quién te dice que Epstein, con todas sus conexiones, no logró saber cómo funcionaba todo esto del control psicológico a través de extorsiones y que lo aplicó o lo intentó aplicar en Nexium y luego él lo aplicó él solo? Ujú. Aquí yo tengo mi teoría, que es que sí, se hizo de contactos, porque no solo eso, sino que después de que estuvo como maestro en una escuela donde pues claro que se hizo de contactos porque eran hijos de ricos, de artistas, claro. de famosos, etcétera. Entonces seguramente por ahí le llegó la información de, Nexium, y este güey dijo, chinga, ¿qué es Nexium? Bueno, Nexium todavía no estaba. Pero Según bueno, yo. o sea, pero, perdón, ¿cuál? En Nexium todavía no estaba, de cienciología. De cienciología. Ajá. Empezó a investigar. Chinga, ¿qué es cienciología? A ver, mi papá, Tom Cruise. Bueno, no sé si tiene hijos, güey. No, creo que tuvo con esta Katie Holmes hasta después, ¿no? Sí. Ajá, bueno, ya el punto es que algún famoso que estaba como en cienciología, el hijo dijo, no, mi papá no cree en Jebus, cree en cienciología. En Ya, Ron. a ver qué es y cómo es. A ver, pues se puso a investigar, supongo. Y años más tarde, después de que, porque lo corren de esa escuela por comportamientos indebidos, entra como tipo asesor financiero Sí. para personas con mucho dinero, o sea, Sí. famosos, empresarios y la fregada. Entonces ahí todavía hizo más Sí. conectes, ¿no? Para mí, que después de que descubrió esto, de, ¿cómo operan estos vatos? Ujú. O de qué trata la cienciología, detectó ciertos patrones de, ok, utilizan un tipo de chantaje. Entonces empezó a hacer como círculos donde empezó a jinetear el dinero de estas personas, Ujú. haciendo fiestas con excesos, y me refiero a excesos como con pues, menores, Sí, sí, sí. muchas mujeres o hombres, etcétera. Sí. Y entonces a personas que eran como pues casadas o tal, con mujer o con marido, etcétera, y que iban a la fiesta y se ponían hasta las chanclas y hacían locuras, los empezó a extorsionar. ¿No quieres que este video salga? ¿Sabes qué? Me vas a depositar X cantidad al mes. Ajá. Y siento que así es como ese vato amasó su fortuna. Puede ser, o sea, claro, sí. A base de no es- chantajes. ¿Por qué? Porque se encontraron, pues en las propiedades que se han cateado de este Jeffrey Epstein, se encontraron cantidades exageradas de discos duros. ¿Para Ujú. qué quiere este vato, tantos discos duros? ¿Qué guarda ahí? Seguramente videos, imágenes, confesiones, etcétera. Igual que los discos duros de Diddy, de P. Diddy. Exacto. Entonces, ¿Y qué te dice que no está relacionado? exacto. Entonces, es una forma en las que probablemente los chantajeaba. A ver, yo no sé. La verdad es que he visto, Estamos especulando nada más. Simón, es que, sí, pero yo siento que así. Y yo sé que este episodio no nos extendimos demasiado en Epstein y las declaraciones de Trump y de artistas involucrados. ¿Por qué? Porque el punto, como les dijimos al inicio, era hacer énfasis en cómo las élites y poderosos y gobierno tienen tanta influencia y quedan impunes, y toda la red de trata de personas menores y mayores y mujeres y hombres que hacen. Y de cómo es el mismo patrón exactamente. Y hay más ejemplos. Está, Ujú. te digo, la investigación de Lidia Cacho, todavía quedó lo de P. Diddy, quedó, o sea, no
Lo de Gloria Trevi. Sí, claro. O sea, no mames. Hay mucho de dónde rascar de esto. Y lo que queríamos hacer énfasis y algo que te digo que yo estuve viendo a lo largo de esta semana, que estuvo pues en tendencia el tema de Beto con Saskia Niño de Rivera, Ujú. es, güey, ¿por qué se enfocan tanto en, sí, Trump, sí, tienen que estar en la cárcel, sí. Que Carmelita Sanidas, sí. Pero, vato, en vez de apuntar el dedo a solamente un victimario, Ujú. ¿por qué no apuntar el dedo a una red completa y compleja de todo este pedo? No se centren tanto, o sea, sí, tienen que terminar en la cárcel esos personajes, pero son solo unos personajes dentro de una red muy grande. Exacto. Y es un mensaje que yo quería compartir porque me dio tanto Y cada coraje. vez se nota que es más grande y más y más y más y más aún. Me dio mucho coraje, güey, Sí. que se enfocaran en, en, en solamente unos personajes. Es Sí. una red muy grande. Es enorme. Puedes eliminar a uno, dos o tres personajes, pero si no atacas a la red, a la raíz del problema, eso va a seguir y van a seguir más personajes. Y el próximo influencer que salga mañana y se haga famoso en 2, 3 días y empiece a meterse en esos pedos, ahí va a ser otro personaje más en una red más grande que ese personaje. No mames. Sí. Y cada vez te digo, es más y más grande. Y lo que yo siento que pasa y lo que me hace emputar es que, por ejemplo, lo de Nexium ya paró, ya no existe. Pero yo me pongo a pensar en, ¿y qué tal si estos cultos y todas estas redes de crimen De trata de personas, es lo que es. y de trata de personas, o sea, tú quitas una cabeza, pero hay más? O sea, no estás quitando el problema de raíz porque no lo estás investigando. O sea, estás nada más quitando una cabeza y dices, ok, Nexium ya no existe. Pues sí, qué padre, güey. Pero y todo lo demás, güey, no mames. Una forma sencilla de explicarlo, estás quitando a los actores o actrices de una película Ajá. para que entren otros nuevos. Exacto, Pero la güey. película sigue Pero ahí. la película ahí está, güey. Dices, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿De qué sirve? Quita la pinche película. Ajá, o sea, quítalo ya todo. O sea, ya vete hasta el fondo. Ahora, lo que a mí me hace pensar que de por qué no lo hacen es precisamente porque porque es una industria que tiene tanto dinero y que es tan redituable para los poderosos y en el que están incluidos tantas personas de tanto poder que no se puede. Y en algún punto hablaremos de todas esas sociedades secretas como Bohemian Groove y todas esas mierdas. Vamos a ir Pero escarbando. todo ese secretismo que ya se viene desde hace mucho tiempo. O sea, si dices el grupo Bilderberg, o sea, Simón. tantas cosas que tú puedes inferir, se queda solo en inferir. O sea, se queda en, Simón. pues yo creo que conecto estos dos puntos y tiene sentido. Porque, por ejemplo, John Travolta trabajó salió en los archivos de Epstein. John Travolta es de la cienciología. O sea, hay un buen de cosas que salieron que puedes conectar, que aparentemente pueden ser inconexas. Pero hay patrones que se repiten. Pero hay patrones que se repiten. O sea, a lo que me refiero es esto. O sea, si tú estás, digamos que tú tienes a 3 personas y las 3 personas X, Juanito, Juanita y Juancho. Si uno de ellos es criminal y va a una fiesta de criminales y agarra a los otros 2 que supuestamente no son criminales, ¿por qué chingados estarían los 3 confabulados en una misma fiesta? Y literal es una fiesta con Epstein. Sí. O sea, todas las personas que fueron a la isla, todas las personas que estaban con P. Diddy tal vez, todas las personas que estuvieron en Nexum, o sea, simple y sencillamente, todas las personas que estuvieron involucradas, lo único que me hace pensar es que la red es tan grande, pero tan masiva y tan redituable y tan poderosa
que no la puedes tirar. Que tiene varias ramas, es como un árbol. Exactamente. Mientras aquí había una fiesta, aquí también había otra, Ajá. pero aquí también había otra. Ajá, o sea, o sea, tienes que talar todo el tronco, lo cual entiendo que es Es muy complicado. dificilísimo. O sea, ahora sí que es una cosa muy, muy complicada. Simón. A menos que la sociedad ya al unísono ya no se siga tragando esas mierdas. Es que, ¿sabes qué? Se nos olvida porque esta semana es tendencia y la otra ya no. Sí. O sea, ese es el pedo. Sí, Y se nos bueno. olvida. Y no hay que olvidarlo, güey. O sea, no hay que olvidarlo, No. güey. Y justo por eso llegué a ese tipo de conclusiones, porque a mí no se me olvida lo que le sucedió a Gabriela Rico Jiménez, que nuevamente sigue desaparecida. Si no les ha quedado claro. Pues no sé, yo ya no sé qué más decir. Creo que con esto podemos cerrar el Con esto vamos a cerrar programa. el podcast. Sean críticos, piensen, lean, Simón. investiguen. No se metan en sectas. No se metan en sectas. Y ahora sí que no se tomen el Kool-Aid. Ajá. Al inicio no dijimos esto, pero por favor, denle like, suscríbanse, compartan. No lo dijimos porque, pues, la neta sí nos ganó la emoción o sea, como Sí, entrar al tema. En Pero está entrar bien, al no tema. pasa nada. Por favor, Suscríbanse. háganlo. Muchas gracias por llegar a este punto. Va a ser un capítulo más largo de lo que habíamos planeado, pero muchas gracias. Hasta luego. Ahí nos vidrios.